Bienvenidos a Estamos Contigo. Este es el programa que por la gracia de Dios nos entusiasma seguir realizando, porque sabemos que Dios nos usa como canales, ¿no?, para transmitirte las revelaciones, la palabra, las bendiciones que Dios nos da. Recibimos de gracia para dar de gracia, y por eso queremos honrar este lema, este título de este programa, y decirte que de verdad estamos en tu favor, estamos buscando tu bien, y a veces para eso hay que usar la espada de dos filos, la palabra de Dios que parte el alma, para que se produzca la extirpación del cáncer, del pecado, los tumores del mal, y pueda quedar limpia el alma, y pues perdonada, santificada, y experimentar la paz y la libertad contra el ego, contra el mundo, contra el diablo, contra el pecado. Y por eso, pues bienvenidos a Estamos Contigo y a estos medios de Radio Solidaria y Solidaria TV. Estamos en unos tiempos tremendos, en plena Semana Santa, pues rayos y centellas. La Semana de Pascua, ¿no? La Semana de Pascua. Bueno, mal llamada Santa, la Semana Santa, porque así la llaman los cristianos católicos. Yo no me gusta llamarla así, porque un espacio temporal no puede ser santo. No. Podemos ser santificados los seres humanos con la santidad de aquel que es santo desde siempre y para siempre. Que es lo que quiere. Curiosamente, este año coincide además con Pesaj, con el verdadero Pesaj, la verdadera Semana de Pascua, que es la que cumplió Cristo, además, textualmente, ¿no? Sí. Con respecto al mandamiento. No siempre, no todos los años no coincide, pero este año sí que coincide. Sí, sí. Y aunque no exactamente en la misma forma, sí, como se celebran. Sí, pero bueno. Pero es en estas mismas semanas, en estos días. Ahora mismo, en definitiva, estamos en Pesaj, porque dura varios días también, en la fiesta de la Pascua judía, hebrea, israelita, ¿no? Y es curioso cómo en medio de una conmemoración que debería de poner al mundo buscando la eficacia de lo que se conmemora, que es el sacrificio del Cordero de Dios, del Verbo Divino, del Hijo de Dios, para perdón, salvación, para liberación, para auxilio, socorro, incluso para sanidades. Porque ahí por sus llagas fuimos nosotros curados, como se profetizó en Isaías 53, que se han cumplido esas profecías tremendas en Jesús. Lo cual deberían de analizar muchos judíos si quieren ser pues honrados con sus libros proféticos que tanto pues leen y que tanto respetan, pero no sus contenidos, ¿no? En muchos casos, sobre todo, bueno, los casos de aquellos que no ven al Mesías sufriente, ahí en Isaías 53. Y sin embargo, en lugar de estar con gozo y con alegría por recordar, no que vuelve a repetirse la Pascua, ese sacrificio del Cordero de Dios, no, por recordar. Sí, como Jesús dijo, cuando toméis este pan y bebáis este vino, esta copa, recordar, ¿no? Recordar que hacer memoria de mí. Hacer memoria de esa Pascua que iba a celebrarse. De cómo yo tuve esa misma noche. Claro. Exacto, tuve que beber la copa de la maldición y del pecado de la humanidad. Y en lugar de eso, pues resulta que los rituales llamados cristianos se llenan de ayes, de lamentos, se llenan de expresiones dramáticas. Por ejemplo, esta mañana en las noticias ver una procesión en la que había hombres con zapatos llevando los cucuruchos negros y había mujeres descalzas llevando cucuruchos, en ese afán
de participar las mujeres en las procesiones y en llevarlos, cargar con los ídolos, ¿no? Que ha supuesto pues un conflicto en el cual han intervenido los políticos que son los que quieren y creen que tienen las soluciones para la convivencia de los seres humanos, sí. Y que sin embargo no tienen ninguna fe ni respetan, sí. Ni respetan los que progresan hacia el infierno. Los que van, cavan, trabajan tanto progresan que cavan y cavan con los dientes, están progresando a marchas forzadas. Sí. Es lo que han dicho de la candidata en Andalucía de las próximas elecciones, ¿no? Sí. Que está... La María Jesús del gran poder. Que está perforando el fondo del PSOE. ¿Será que busca petróleo? No lo sé, pero sí, bueno, es tremendo por hacer alguna, pero porque qué contraste tan terrible causan las religiones que aterrorizan. Estaba en la tertulia con Ramón y hablando también de esos capuchones, esos cucuruchos parecen del Ku Klux Klan, y de hecho muchos van de blanco como el Ku Klux Klan y que también eran pues típicos de las inquisiciones religiosas y toda esa fantasmagoría que lo que produce es miedo, terror, expectativa de muerte. Y bueno, y se está llenando de ayes, y veo esos penitentes que están diciendo ay, y que se están lamentando, como también puedes escuchar a expolíticos que dicen en las cárceles o que escriben notas con ayes. Yeah. Pero no son ayes de arrepentimiento, son ayes de sufrimiento porque encima han cometido injusticias con ellos, que son perversos demostrados. Y en lugar de arrepentirse, el verdadero ay y la verdadera lamentación positiva que puede traer bendición es lamentarse por el propio pecado y decir, ¡ay de mí! Si el Señor no tiene misericordia. Pero no es así. Y por eso podemos hoy hablar de lamentaciones, muchas lamentaciones. Y a algunos les preguntas, ¿te arrepientes de que en tu vida hay algo de lo que te hayas arrepentido? Hombre, pues algunos dirán, me arrepiento de no haber robado más todavía, o qué sé yo, me arrepiento de no haber aprovechado más para pues tener más amantes o más mujeres, más, yo qué sé, pero se lamentan de no haberlo hecho el delito más astutamente y que haberse podido librar, ¿no? Y entonces, pero no, ¿cuántos son los que se lamentan? Menos mal que nosotros conocemos a muchos miles de delincuentes, como el ladrón que estaba a la derecha de Cristo crucificado, que se conmemora en estos días, que se lamentó de su pecado y reconoció que estaba teniendo el castigo que merecía. Y alcanzó el perdón. Un día vino la santa lamentación y el ay a nuestro corazón por avergonzarnos de haber ofendido a Dios, haber ofendido a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, e incluso habernos degradado y ofendida nuestra dignidad personal. Ayes se multiplican. Y es increíble los ayes de las guerras, del hambre y sobre todo ahora los ayes con el petróleo que sí sube y parece que no hay otros ayes. ¡Ay de la gasolina! ¡Ay! Pues no. Eso no es nada positivo. Eso manifiesta dónde está la prioridad de los corazones humanos. Ezequiel 2, del 1 al 10. Hablemos de ayes. 21, ¿no? Ezequiel
21. 21, perdón, Ezequiel 21 del 1 al 10. Sí. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra. Dirás a la tierra: así ha dicho Yahvé, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo, Yahvé, saqué mi espada de su vaina, y no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos, y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren: ¿por qué gimes tú?, dirás: por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Yahvé el Señor. Di: la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Todo esto sucede, pues, por causa de despreciar a Dios. El pecado padre de todos los pecados es llamarle mentiroso a Dios, es menospreciarlo, es menoscabarlo, es no creer en Él. Sí, ahí está, porque cuando recibimos por la palabra de Dios esa fe en Dios, Él nos saca de esos ayes, después de habernos quebrantado con los ayes de arrepentimiento y de lamentaciones, y nos libra de los castigos que merecemos por nuestros pecados y que Dios permite que se ejecuten con la espada. La espada, en este caso la espada pues que corta las cabezas, y la espada que mata a los cuerpos, y de la espada de la guerra. Y bueno, pues uno de los libros más amargos y difícil de tragar, más difíciles de comer, porque los libros bíblicos son para comerlos. En realidad, eso es estudiarlos, eso es escudriñarlos, eso es escucharlos y profundizar en las enseñanzas divinas que vienen a través de los libros bíblicos, 66 libros. Y bueno, pues para mí yo creo que el libro hay varios libros muy amargos. Uno es el de Job, aunque tiene un final glorioso, pero el de Lamentaciones también tiene un final glorioso, pero después del terror, de la tragedia, de ayes y lamentos impresionantemente trágicos por causa de la rebeldía, por causa de la soberbia y del amor al dinero y al mundo de los israelitas y de los seres humanos en general, todos los seres humanos, porque ahí está la enseñanza de Dios a los israelitas. Si es pueblo escogido, imagínense cómo se puede transferir a los que son pueblos del maligno, idólatras y abominables. Goyín, como se nos ha llamado a los gentiles, como a los cerdos. Y pues eso es que no querer aceptar que el hombre es malo por naturaleza, ese es el primer engaño del maligno, que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. No, todo el mundo es malo hasta que es cambiado su corazón por aquel que es santo y que pagó en la Pascua, pagó por nuestros pecados. Y bueno, pues podemos ver cómo se relata en la historia un rosario de endechas acrósticas, como funerales nacionales, con lamentos y llantos inconsolables.
hasta llegar a la sabia conclusión del arrepentimiento verdadero y a una súplica, pues, hacia Dios, como leemos en Lamentaciones 2, 11 y 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Es tremendo. Derramando lágrimas del terror de ver a los niños asesinados. Y eso es lo que está pasando a muchos pueblos hoy, como ha pasado en Gaza. Culparles a los judíos solamente. No, todos somos culpables, pero es lo mismo que en estas fechas. Qué raro que no hayan despertado la acusación de que son los judíos los que mataron a Jesús. Es que ya, pronto volverán a utilizar esa misma táctica. Ya ha habido un matiz de que algunos políticos han sacado la bandera de defender el catolicismo, porque no han permitido en Israel celebrar una misa allá en el Santo Sepulcro, que llaman, que no tiene de santo nada, es lo más tétrico que se puede uno imaginar. Y resulta que bueno, pues han hecho de ahí una tragedia que luego no tenía nada que ver el gobierno. No, porque también habían parado el gran rabino de Jerusalén, tampoco pudo hacer su actividad que pensaba hacer en estos días, que es Pascua, y también y el Islam también ha tenido que parar sus actividades por causa de una bomba que ha caído al lado del muro, al lado que ha podido destruir las mezquitas, el muro y el Santo Sepulcro. O sea que por seguridad, ya ha sido la policía. Claro. Ha sido la Dirección General de la Policía la que ha tomado normas de defensa en una situación extrema. Están permitiendo un máximo de 50 personas para evitar. No, y de hecho, pues enseguida que ha llegado esto al asunto político, llaman a la que no es embajadora, pero que hace de embajadora de Israel en España, la llaman a consultas como para echarle se habrá echado unas risas la pobre, porque es majísima, pero en fin, vergonzoso, ¿no? El tema es esa hipocresía. ¿Verdad? Pero sin embargo, los que están sufriendo por las consecuencias de su maldad, ¿cuántos familiares de los terroristas de Irán están sufriendo esto que hemos leído? Pero han matado a esos terroristas. También hay daños colaterales, por supuesto. ¿Y quién es el culpable? ¿Los terroristas o Dios? Dios lo permite para que realmente sean quebrantados los seres humanos y vean el horror de la injusticia, de los reinos del maligno. Y bueno, pues esto sucedió con el quebrantamiento que causó también en Israel Nabucodonosor, cientos de años antes de Cristo, y que después repitió Tito, pues 40 años después de Cristo, más o menos 30 años después de Cristo, en el año 70, también otra vez. Otro intento de genocidio satánico que Dios permitió para quebrantar a Israel, porque en el caso de Tito se cumplió la profecía de que había dado Jesús de la destrucción del templo. Las 2 veces fueron destruidos los templos porque los judíos se ampararon en la religión en lugar de buscar el amparo de Dios como hizo Abraham y como hizo Moisés. Sin embargo, se ampararon en la ley de Moisés en lugar de buscar al legislador que prometió un nuevo pacto en la gracia y que lo envía por medio de su Hijo Jesucristo, y que lo rechazan y apoyan
apoyan que muera y que sea soltado Barrabás, el perverso ladrón, vamos, multireincidente. Y proclaman que caiga sobre nosotros la maldición de la sangre del Nazareno. Eso es terrible. Entonces Dios sigue teniendo misericordia a pesar de todo esto. Porque Dios es amor. Y el amor nunca deja de amar. Y por eso, ¿cómo puede salvar a judíos y gentiles si no es por medio de quebrantamientos? Y va y Nabucodonosor, 1 millón de muertos en Jerusalén, miles y miles de esclavos, templo destruido, arrasado. Y no aprenden después, pasan los años, se quebrantan ahí, buscan a Dios, pero pasan los años y vuelven a lo mismo. ¿Y qué pasa con los demás pueblos? ¿Qué pasó con los europeos? Primera Guerra Mundial. ¿Y aprendieron la lección? No. Antes de pasar 50 años, no sé cuánto, antes de 50 años, Segunda Guerra Mundial, mucho peor. ¿Y ahora qué están haciendo? Parece que en Europa les gusta la guerra y están apoyando. Provocan y provocando. Dicen no a la guerra y están provocando con la guerra de Ucrania, provocando a Rusia al oso, que cuidado que como se le agote la paciencia va a dar zarpazos a diestra y siniestra. Especialmente a los siniestros, que son los que manejan todas estas locuras diabólicas. Y bueno, pues así vemos que la historia se repite. Y que, pues, los judíos, en este caso, como modelo, no porque ellos sean más culpables que los demás pueblos, sino porque Dios ama a este pueblo más que a los demás pueblos. Sí, lo puso como piso piloto para ejemplo mundial, ¿no? Para que se cumplan en él precisamente la voluntad de Dios y las profecías y todas las promesas, porque al final... desde que los saca de Egipto gracias al sacrificio del cordero y esos dinteles llenos de la sangre de ese cordero son liberados de Egipto. Esa es milagros y milagros la primera como nadie Pascua. Y como ejemplo, ¿no?, de lo que iba a ser luego Jesús, ¿no? Hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo miran ahora los gentiles en estas fiestas religiosas? Como si hubiera sido una novela, un cuento. Sí. No, tendrían que estar asombrados de los milagros que hizo Dios con Israel en lugar de atacar a Israel. ¿Por qué? Y sigue haciendo esos milagros. Claro. Porque caen escudos y caen bombas, pero no permite Dios que haya mortandad, aunque algún día probablemente diga basta también con los israelitas, porque aquí el que no se quiera arrepentir, ¿qué pasa? Protegerá a su pueblo también. Protegerá a su pueblo, como él cumplirá sus prometió. Sí, pero eso debería ser ejemplo para que los demás pueblos tuvieran respeto a Dios. No se declaren enemigos de Dios. Hay que ser insensato para declararse enemigo del Omnipotente y del benefactor único, porque no hay otro, del que quiere ser el Padre perfecto de todo ser humano, del que quiere llevar a la salvación y vida eterna a todo ser humano, en lugar de que acabe en el infierno con el padre de este mundo, que es Satanás. En fin, es terrible, ¿no? Y bueno, pues todas estos intentos satánicos de genocidio contra Israel, pues que los permitió Dios, sin embargo, pues han fracasado, ¿no? Aunque causando grandes estragos a Israel. Y el último gran estrago es que ya está bien, Dios dijo, se acabó. Se acabó de que os querráis justificar con la hoja de la higuera, con la religión, y ya no tienen los ortodoxos, ni tienen templo, ni tienen sumo sacerdote, ni tienen levitas, ni sacerdotes, ni tienen sacrificios. ¿Qué tienen? Menos mal que les queda la Torá, menos mal que les queda el libro de las palabras de Dios que muestran claramente su misericordia y el nuevo pacto en la gracia que la mayoría han rechazado. Pero a los que no lo han rechazado, a los que creemos en él,
judíos o gentiles, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y nos ampara en su gracia. Así que, bueno, pues estragos, como dicen Lamentaciones 2, 17 a 19. Yahvé ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y eso se ha repetido y se repite y se repite en la historia del pueblo de Israel y de todas las naciones. ¿Cuántos llantos, lamentos, ayes, lágrimas en las guerras que ha habido? Es increíble, impresionante. Cuántos sufrimientos ha causado el comunismo en el mundo. Probablemente con cientos de millones de muertos por culpa del comunismo que contaminó toda la tierra. Y así, hoy sigue esta gran tragedia mundial, muchos sufriendo y diciendo: ay, porque me duele la barriga, porque no tengo comida, porque no soporto ver a mis hijos muriéndose de hambre, porque no tengo ni para beber agua, porque estoy huyendo para evitar que me esclavicen, que me sodomicen, qué sé yo. Millones y millones de personas con ayes, lamentos, en medio de una Pascua, en lugar de recordar lo que es esa Pascua conmemorada, que Jesucristo vino a librar a los seres humanos de todo lamento, de toda injusticia, de toda perversión y de toda maldad, de su propio pecado y de Satanás y de sus huestes diabólicas. Eso es lo que tendrían que buscar, y lamentes el hombre por su pecado, que podamos gemir por los que están sufriendo tanto en Israel como en Irán y como en los demás países, y orar con gemidos indecibles, con Lamentaciones 3, 21 a 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Yahvé a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Esto es lo que teníamos que haber dicho durante mi vida, 34 años, cada día, al rechazar a Dios. Y cada día decir: me podrías haber consumido, fulminado, podría estar, pues eso, mi alma en el Hades y mi cuerpo ya destrozado por los gusanos y por la corrupción. Y sin embargo tuviste misericordia de mí. ¿Cómo no voy a continuar buscando esa misericordia cada día y esperar en ti? Así que no le demos tregua a Dios, orando como está escrito en Lamentaciones 5, del 15 al 22. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza y ahora de nosotros... Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Yahvé, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo?
Vuélvenos, oh Yahvé, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Pues esto es lo que está pasando en Irán. Fíjate tú, tanto tiempo, los iraníes podían haber dicho. Pues estoy hablando de los musulmanes, pues intentando invocar a ese falso Dios que invocan y pidiéndole socorro para ser liberados de la tiranía terrible que han vivido. Claro. Y podrían decir, bueno, ¿dónde estás? ¿Cómo no respondes? ¿Cómo no manifiestas misericordia sobre nosotros? Pero peor aún los cristianos de Irán. ¿Cómo no han actuado desde el principio, cuando se supone que fue deportado el Shah de Irán, de Persia? Y llegó el ayatolá. Pues les han matado. ¿Cuántos cristianos había? Era un país mucho más cristiano que islámico. Ya. Católico especialmente. Y ortodoxos cristianos abundaban. Pero ¿qué pasa? El problema es que los dirigentes de las religiones, tanto cristianas como no, se convierten en capos, en emperadores, en jefes, y no pueden dar lo que no tienen. No dan el testimonio de estar dispuestos a morir como buenos pastores, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Han establecido religiones. Pero han matado ahora 50.000 en unas semanas, cuando se han intentado levantar. Sí, pero no estamos hablando ahí de cristianos. Bueno, ahí estamos hablando de manifestantes. Claro, de todo. No, manifestantes. Tú fíjate la diferencia de ponerse, por ejemplo, 50.000 personas de rodillas. Ya. Clamando a Dios, pidiendo misericordia, liberación. Si los hubieran matado de rodillas y lo hubieran grabado. Esto es tremendo. Y no quiero reprochar a esos valientes que han muerto, pues lógicamente. Sí, además hombres y mujeres. Pues sí, jóvenes, no solamente multitudes. Mujeres, sino que hombres defendiendo a las mujeres, defendiendo la situación terrible, ¿no?, que este país está provocando, ¿no? Es complicadísimo todo esto, ¿eh? Sí, es complicado, pero sin embargo es bien fácil para Dios. Ya. Esto es lo que significa la fe, porque fíjate tú, Dios no se enfada de que los quebrantados de Israel, con este libro del profeta llorón, Jeremías, de Lamentaciones, digan, ¿hasta cuándo, Señor, nos has desechado? Lo merecíamos. Pero ¿hasta cuándo, Señor, nos seguirás desechando? Y no te mostrarás misericordia y compasión sobre nosotros, y no nos librarás de tu yugo, de tu castigo, de tu juicio. Es una queja, sí. Es una lamentación, pero justa, como dice, delante de ti presentaré mi queja, dice Habacuc, escucharé, pero y como hace Job, no se enfada con Job por eso. Y al final, pues Dios responde a Job y lo restaura por completo y le sana de esa terrible enfermedad de todo su cuerpo, llagado por una especie de, yo no sé, qué lepra o qué urticaria, por decirlo así, ¿no? Pero el asunto es que nos está enseñando el libro de Lamentaciones que podemos luchar con Dios pidiendo misericordia y orar con arrepentimiento sincero, pero pidiendo perdón y esperando que el Señor no se tarde. No se tarde. La parábola de la viuda y el juez injusto es tremenda. Jesús les dice a algunos que habían creído de la necesidad que tenían de orar y les da esta parábola y cómo la viuda pide justicia a un juez que es injusto.
y que no tenía temor de Dios ni de hombre ni de nada. Era un perverso, un canalla, un asesino. Pero persiste, hazme justicia. Y para quitársela de encima, de su persistencia chirriante, molesta, le hace justicia. Cuanto más vuestro Padre Celestial hará justicia a los que claman a Él día y noche. Se tardará en hacer justicia. Nos estamos emparando en esa palabra, ¿verdad? Hoy que en estos tiempos que estamos sufriendo injusticias terribles, especialmente en Argentina, en Nicaragua, Paraguay y aquí en España, ¿no? Y confiamos en que eso no va a perpetuarse, pero peleamos con Dios en oración y nos enfada. ¿Hasta cuándo, Señor? Es más, yo no vi en el cielo cuando tuve esa especie de yo qué sé, visita rara, ¿no? Que apareció mi alma en el cielo y vi unas multitudes ahí adorando a Dios y cantando. Estaban cantando. Pero me hubiera gustado ver, o me gustaría ver, cuando las millones y millones de almas, de mártires y de los que han muerto en la fe de Jesucristo, pues clamen a Dios y digan: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos harás justicia? ¿Hasta cuándo? No se va a enfadar con ellos, Dios. Y este libro de Lamentaciones nos tiene que llevar, primero, a la conclusión de que en lugar de juzgarle a Dios, como hicieron muchos de los que sufrieron el Holocausto en Alemania o en Polonia, la Shoah, y conocemos algunos que se volvieron ateos culpándole a Dios. ¿Dónde está Dios? No puede existir Dios. Se ha permitido eso. Pero por favor, no. ¿Por qué lo ha permitido? Esa es la causa. ¿Por qué Él es malo? No, porque somos malos. Y persistimos en ser malos, egoístas, mentirosos, ¿A cuántos se habrá, soberbios. ¿A cuántos habrá llevado al cielo el Señor? A través de ese. ¿A cuántos? ¿A cuántos habrá salvado? Eso Las perspectivas. Ay, sobre todo todos los niños se los ha llevado. Entonces, ¿cómo puede ser? Culparle a Dios y enseguida pedirle cuentas. ¿Por qué estás permitiendo eso? Decirle hasta cuándo, Señor, es una queja justa, como diciendo: no te estoy reprochando que lo estés permitiendo, reconozco que merecía esto, no, mucho más. Podías haberlo fulminado. Si no hubiera sido por tu misericordia, estaríamos todos ya consumidos, como pasó con el diluvio. Ahí se acabó la misericordia de Dios y dijo: basta ya. Porque toda la tierra, todos los seres humanos de la tierra, del mundo, que ya habitaban en todas sus partes, que era un solo continente, se habían corrompido con violencias, violaciones, perversiones. Era, vamos, el colmo de la obra de Satanás. Y Dios dijo: basta. ¿Y qué nos hemos creído? Somos criaturas de Dios, no Dios. La criatura va a juzgar al Creador. Ese es el problema. Y se atreven. Y llega un político a decir: la calle es nuestra, ahora vamos a conquistar el cielo. De pobres, insensatos, Dios mío. Pretender ser enemigos de Dios y pretender vencer a Dios. Pero ¿a dónde puede llegar la estupidez de la soberbia humana? Pues así les va después, ¿no? Y ayes, pero siempre sin perder esa confianza a Dios. Como podemos seguir leyendo este libro tremendo de Lamentaciones 3, del 31 al 42. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahvé. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes. Tú no perdonaste. Claramente está haciendo un llamado no a lamentarse por el sufrimiento que tiene el hombre, sino a lamentarse por la causa que le ha llevado al hombre a tener ese sufrimiento. Porque el que la hace la paga, porque la paga del pecado es muerte. Porque no piense el ser humano que su maldad va a quedar a salir de rositas, como muchos políticos hoy, gobernantes, se creen inmunes. Y es tremendo cómo tarde o temprano Dios interviene. Y si los jueces de este mundo se vuelven papás noeles de liberalidad y falsa justicia sentimental, o por sobornos y por politización, Dios no. Ya dice bien claramente lo que le desagrada, lo que no tolera: la injusticia, la abominación, la brujería, la fornicación, la perversión. No tolera la avaricia, la codicia. Y por eso, a los que no se arrepienten, pues Dios les da con la vara. Te lo dice alguien que ha sufrido la vara de Dios y que de vez en cuando la recibo. ¿Por qué? Porque Él a quien ama castiga y disciplina. Lo malo es que muchos reciben la vara y encima dicen: ¡ay, ay, qué malo eres, que me estás pegando! Esto es terrible. Tú eres el malo, yo soy bueno y me estás castigando injustamente, ¿no? Ese es el tema. Sí. Así ves a muchos presos pervertidos, corrompidos, que han hecho, lo indecible y que quieren mantener su dignidad. Y voy a demostrar mi inocencia. Esto es impresionante. ¿Cómo vas a demostrar si hay pruebas más que irrefutables? Y aunque tuvieras las manos limpias en esos asuntos que no las tienes, que están sucias hasta el tuétano, sin embargo, aunque tuvieras limpias, serías culpable por ser incrédulo, malvado, egoísta o por ser pecador. Porque mi pregunta es: hay pecados veniales y pecados mortales, hay pecadillos, como alguien que te dijo: tú no te echas nunca una cana al aire, no sé qué, no sé cuál, una mujer, una evangélica. Pero digo, ¿cómo diciendo? Si es que Dios ya sabe que somos débiles. ¿Cómo puede ser? No, pecado es pecado. Dígame usted, el que roba 100 euros, ese no es un ladrón, solo el que roba 100 millones es un ladrón. Los dos son ladrones. Encima, el que roba 100 euros es un ladrón rata. El otro es un monstruo artista del mal. Y por eso, pues nosotros, cada año, en las 3 fiestas principales, 2 de ellas las principales, bíblicas, la otra es principal en cuanto a la costumbre de nuestro país y del mundo cristiano, que son Pascua, Tabernáculos, Sukkot, Pesach, Sukkot y Navidad, como, bíblicamente un poco celebrando la Hanukkah, pero que celebrando la Navidad para testimonio de los que están, conmemorando el nacimiento de Jesús, que no vino en esas fechas que son del solsticio de invierno y que el maligno que quiere cambiar hasta todo lo que puede para pervertirlo, pero nosotros nos ponemos de rodillas en una plaza en Alcalá de Henares, donde vivimos,
con cientos de personas, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y por los pecados de nuestro país, en los cuales somos algo cómplices por acción o por omisión, generalmente por omisión. No estamos de acuerdo con los pecados de nuestro país, pero quizá no hemos hecho lo suficiente para despertar a los pecadores con el evangelismo o con las misericordias de Dios. Oramos en la plaza, en este caso, el próximo domingo, día 5, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, en la Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares. Día de resurrección. Estaremos de rodillas y te invitamos a que vengas. Cientos de personas pidiendo perdón a Dios, misericordia, perdón y misericordia, perdón y socorro, perdón y sanidad, perdón y libertad. Y después será también en Sukkot, en septiembre-octubre, y después en el día de Navidad. Ven con nosotros, te invitamos, participa, oremos y dejémonos llevar por el Espíritu Santo si hace falta que nos haga gemir con sus gemidos indecibles, pero siempre orando unidos a Jesucristo, que está a la diestra del Padre, conforme a su voluntad. Y el Señor, confiemos en Él, que responde, no está sordo y no se ha quedado inútil, es omnipotente y sigue siendo infinito en misericordia. Vamos a orar. Sí, Señor, queremos reconocer que solo por tu gracia, Señor, solo por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos ha dado la liberación completa de nuestro ego, del mundo y del diablo, Señor. El ángel de la muerte pasará por encima de esa sangre y no podrá llevarnos al infierno eterno. Señor, confiamos en ti, sabemos que tú, Señor, has preparado esa salvación tan grande, tan maravillosa. Y esta semana podemos recordar, Señor, cómo te dejaste matar, Señor, cómo derramaste hasta la última gota de tu sangre para el perdón del pecado de la humanidad. Y todo aquel que en ti cree, para que todo el que crea en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor, te damos las gracias, pero te pedimos también por Israel, te pedimos que tú manifiestes, Señor, tu bondad, tu misericordia, que los defiendas, Señor, que les defiendas de los que quieren destruir Israel, de los que quieren aniquilar, Señor, tus promesas. Sobre todo es una lucha contra ti, Señor. Desnuda tu brazo, Señor, y defiéndelos. Manifiesta al mundo, Señor, que tú estás, que tú no te has olvidado, Señor, que tú no te olvidas de tu pueblo y que tú defiendes y que tú confirmas tus promesas y que tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Gracias. Defiende a Israel y, Señor, avergüenza públicamente a todos aquellos que están queriendo, Señor, despertar el antisemitismo, despertar el odio a Israel. Señor, avergüénzalos, átalos, Señor, reprende al diablo en ellos. Señor, porque es Satanás mismo a través de ellos. Y, Señor, que este ataque diabólico, Señor, sea atado y desatada, Señor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo, pero no te olvides. Agárrate a Jesucristo con toda tu alma, porque en Él está la vida y vida eterna, el auxilio, el socorro y todo el poder divino para socorrerte, para bendecirte, liberarte, sanarte y sobre todo para salvarte. Que el Señor os bendiga.